Buenas tardes, chicos. A continuación les voy a hacer un breve resumen de lo que veremos en la segunda evidencia del segundo periodo. Entonces, inicialmente nosotros estábamos viendo esta pequeña tabla donde vemos diversas eras geológicas. Sabemos que la Tierra empezó, o bueno, digamos que se formó hace 4.600 millones de años, eh, y a partir de eh, lo que se cree fue la teoría de Oparín, la Tierra primitiva, ¿cierto? Empezaron a formarse los primeros seres vivos. Eh, Hace 3.800 millones de años aparecen algunos seres vivos bacterianos o similares a la bacteria, ¿cierto? Que son unos pequeños microorganismos que se llamaban las cianobacterias, es decir, unas bacterias que empezaron a hacer fotosíntesis. Ese proceso es muy importante porque ya sabemos que produce glucosa, pero además cuando morían estas liberaron mucho oxígeno que empezó a cambiar la atmósfera de la Tierra. Posteriormente tuvimos una era llamada la proterozoica, ¿cierto? Donde empezaron a aparecer ya células más complejas, células con el núcleo definido llamadas eucariotas, ¿cierto? Hay un congelamiento de la Tierra debido a los cambios de gases que hay en ella, ¿cierto? Y a partir de estas células eucariotas se forman los primeros seres vivos pluricelulares. En el Paleozoico ya tenemos formas muy diversas que van desde moluscos, ¿cierto? eh, Como los animales que tienen conchas, los pulpos, caracoles, etcétera, hasta pues ya los reptiles, ¿sí? Que empiezan a salir los dinosaurios principalmente. Vamos a ver cómo es que esto se empieza a generar. Digamos que el Paleozoico es una era muy importante, ya que empieza a generar la mayoría de seres vivos que conocemos hoy en día. Luego viene el dominio de los dinosaurios, ¿cierto? No era lo único, sabemos que habían ciertas características en esta tierra, una tierra muy caliente por volcanes, había también todavía una serie de meteoritos acá cayendo, ¿cierto? Se dividía en tres, el Triásico, ¿cierto? El Jurásico, que es el máximo dominio de los dinosaurios, y el Cretácico, que es como el final de estos seres vivos, ¿listo? Entonces, eh, finalmente vamos a tener el Cenozoico, donde empieza, después de la extinción de los dinosaurios, empiezan a generarse los grandes mamíferos, se desarrollan fuertemente. Recordemos que para la época de, pues, del Paleozoico, al final del Paleozoico ya habían mamíferos, se supone, pero estos pues digamos que no dominaron el mundo porque los dinosaurios fueron quienes tuvieron el éxito evolutivo en aquel momento, el mayor éxito evolutivo para dominar el planeta. Pero después de la extinción de los dinosaurios, eh, veremos a los mamíferos, ¿cierto? Casi que establecerse en todo el globo terráqueo, en casi todo el globo terráqueo. Entonces, como punto más actual, de la evolución, vamos a tener la aparición del humano, en lo que se llama el antropoceno. Entonces, esta etapa, digamos que la evolución no termina con el humano y nosotros no somos la última especie que ha aparecido, siguen apareciendo muchas especies, incluso se siguen desarrollando muchas de esas. Esto no termina con el antropoceno, lo que pasa es que estamos hablando de que el humano en la actualidad es quien domina estas formas evolutivas entre los seres vivos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de estas etapas. Posteriormente, al reconocer estas etapas de formación, vamos a hablar de esto que se llama, y ojo con esto para que lo anoten muy bien, la taxonomía. Entonces, es la clasificación de los seres vivos. Tenemos el dominio, reino, división o filum, también clase, orden, familia, género y especie. Casi siempre nosotros nos referimos a especie, casi siempre. Ahora, ¿de qué viene esto? Esto viene de las características de los seres vivos, donde vamos a hablar de unos dominios, que son tres, ya veremos, seis reinos, los filum que se van dividiendo a partir de sus reinos, y así
compartiendo características hasta llegar a la especie que es el ser vivo al que nos vayamos a referir. Lo veremos poco a poco. Esto es un sistema de clasificación. En este caso vemos que este perro, ¿cierto? Canis familiares y la lechuza, el latito alba, van a compartir el mismo dominio, el mismo reino, el mismo filum, que es de cordados, el subfilum, que es vertebrados, la superclase que se llama tetrápoda, quiere decir eso, que tiene cuatro extremidades. En este caso, las aves tienen alas y patas y los perritos tienen cuatro patas. Pero acá en la clase ya se dividen, porque en una son mamíferos y en la otra son aves. De acá para atrás, miren que están compartiendo las mismas características. Lo que estamos viendo acá es la taxonomía, un sistema de clasificación de los seres vivos. ¿Listo? Para eso tenemos que ver cuáles son las características. Y para ver esas características vamos a empezar. Primero, tenemos tres dominios. Que son procesos evolutivos, lo vamos a ver en árboles. Primero, el dominio bacteria, que se supone que son los seres vivos más antiguos. Acá dice el ancestro común, recordemos que era Lucas. El dominio bacteria y el dominio arquea se caracterizan porque son seres procariotas. Sin embargo, los arqueas son, o bueno, empiezan ya a tener un poco de características un poco similares a las eucarias, sobre todo en la división celular, pero siguen siendo procariotas las dos, ¿no? En el dominio eucariota vamos a tener que hay animales, hongos, plantas y protistas como las algas, puede ser, o los protozoos, también los llamamos así. Pero ya tenemos estos cinco reinos, ya tienen células eucariotas, ya veremos también. Entonces, vamos a ver. Estos reinos se dividen en eubacteria o las bacterias que conocemos, las arqueas o arqueobacterias, animales, hongos, plantas y los protistas, como las algas y los protozoos. ¿Listo? Entonces, estos grupos todos son heterótrofos, o sea, no pueden producir su glucosa, a excepción de las plantas y algunas cianobacterias, ¿sí? Que sí tienen cloroplastos para poder hacer la fotosíntesis y producir glucosa. ¿Listo? Entonces, acá se va a empezar a dividir por dominios, que es lo más general y grande, ¿cierto? Y luego por reinos dentro de estos. Entonces, el dominio bacteria solo tiene un reino que es el bacteria. El dominio arquea solo tiene un reino que es el arqueobacteria. Y el dominio eucaria tiene cuatro reinos que son, somos los animales, también están los hongos, las plantas y los protistas, que tenemos células eucariotas. Y podemos formar organismos unicelulares y pluricelulares, como lo veremos a lo largo de esta evidencia. Acá tenemos un ejemplo de las arqueas. Pueden tener múltiples formas, son bacterias muy interesantes porque pueden vivir en ecosistemas muy extremos en torno a las temperaturas, a la acidez, condiciones muy extremas. Tenemos acá a las bacterias con esta forma, son múltiples también, son muy sencillas, se pueden dividir muy rápido. Y por último, bueno, acá tenemos un arbolito que nos va a ayudar a ver cómo es que están las procariotas con las arqueas y las bacterias. Y aparecen las eucariotas de las plantas, las protistas, los hongos y los animales, que se empiezan a complejizar. Terminando acá, veremos por último cuáles son los seres vivos que componen este dominio eucaria. Pero vamos a ir llegando a esta especie. Bueno, básicamente ese es lo que vamos a ver durante esta segunda evidencia.